En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco en diversos aspectos de la actualidad. Esta semana para hablar de la masificación turística en el mundo. Para ello contamos con tres invitados en este estudio. Contamos con Christian Guigaud, geógrafo del Centro Nacional de Investigaciones aquí en Francia. Bienvenido, Christian. Hola. Contamos también con nuestra compañera de France 24, Marion Godin. Marion, bienvenida. Hola, Carlos. Y contamos también con la periodista independiente Delia Arrunategui. Es complicado, un apellido vasco. Arrunategui. Bienvenida, Gracias. Delia. Gracias, Carlos. La masificación turística, hoy asunto en Primera Plana. Año tras año, el turismo, la industria turística rompe récords en el mundo. Alrededor de 1.300 millones de turistas cada año en el mundo. Esto tiene, lógicamente, consecuencias positivas y negativas. Positivas porque reactiva la economía de muchos lugares del planeta, pero también negativas en cuanto al medio ambiente, en cuanto al piso de la vivienda que se dispara para muchos lugareños. Incluso se comienza a hablar de fenómenos como la turismofobia, la fobia al turista. De ello vamos a hablar hoy en el programa. Antes repasemos algunas de las portadas de la prensa de los últimos tiempos que han tratado precisamente de este asunto de la masificación turística. Por ejemplo, Le Figaro, Francia campeona mundial de turismo. También La Croix, aquí en Francia, hace poco se refería a Airbnb, un actor fundamental en el tema del que hablamos hoy en Primera Plana, agitador del turismo durante los últimos años. Olive Press, un diario local de Mallorca para público británico. Fíjense qué titular tan contundente. Es la guerra contundente sobre las protestas en la isla contra la llegada masiva de turistas. Es el fenómeno de la turismofobia al que hoy nos vamos a referir también. Y el periódico de Cataluña, la queja por el incivismo de los turistas bloquea la Barceloneta, uno de los barrios de Barcelona que sin duda más sufre, donde ya casi apenas viven catalanes allí en la Barceloneta, en pleno centro de Barcelona. Cristian, si le parece, expliquemos lo primero a nuestra audiencia qué es la masificación turística. En inglés creo que el término es overtourism. ¿A partir de qué umbral, de qué límites podemos hablar de masificación turística? Es un caso de sobredensidad de turistas en un lugar, cuando se ve que hay grandes colas, que uno no puede llegar al monumento, se espera 2 horas o 3 horas para llegar. La cola es tan grande que hace todo el entorno de la Sagrada Familia en Barcelona. Pero son casos muy particulares, me parece. Realmente son los casos que se han puesto son casos de ciudades icónicas, vamos a decir, Venecia, sí. Dubrovnik, Barcelona. El turismo por lo general no lleva ese tipo de problema, pero es un problema que surge cuando hay mucha demanda en un lugar bien restringido. Es el caso de, por ejemplo, Dubrovnik, que es una ciudad pequeña. Venecia es apenas unos kilómetros cuadrados realmente. Y ahí hay una sobredemanda, un factor de sobredensidad y los inconvenientes de la congestión, obviamente. Luego tenemos las denuncias de los lugareños, pues que denuncian que sube el precio de la vivienda porque se especula más, la privatización de espacios públicos, playas que se privatizan, presión a la que se someten las infraestructuras. No sé, Marion, si la pregunta es si las administraciones públicas dedican la suficiente atención a estas quejas de los lugareños. Es que es difícil para los gobiernos atacar a un sector que puede representar entre un 8 y un 11% del PIB, por ejemplo, cuando hablamos de Francia y España. Mariano Rajoy, cuando era presidente del gobierno, sí, decía que atacar al sector era un sinsentido y un disparate. Emmanuel Macron, él en Francia, el presidente busca recibir hasta 100 millones de turistas en 2020 y eso me pregunto cómo él va a hacer para distribuir la gente, alojarlos, repartirlos en toda Francia cuando ya hay sitios congestionados que no pueden soportar más, como París o en la Costa Azul o Biarritz en el País Vasco o en el Mont Saint-Michel, por ejemplo. Respecto al turismo, claro, aún encontramos problemas como, por ejemplo, el medio ambiente. Encontramos cruceros que llegan a una ciudad, llegan miles de personas a esa ciudad y muchas veces
esos turistas no prestan atención, por ejemplo, al medio ambiente, que es otro de los problemas de la masificación turística, Delia. Exactamente, yo creo que ese es el verdadero impacto negativo del turismo de masa, cuando las personas, los turistas llegan y no toman conciencia del impacto que van a causar en las ciudades, en los monumentos. Creo que en ese momento se puede hablar de masificación turística, no tanto pensando en el número, que puede ser 1 millón, 2 millones de personas, sino en el impacto que estas personas causan al medio ambiente y al lugar donde están llegando. Yo creo que ese es el real problema, una desorganización y, ¿por qué no hablar de ciertos incivismos? Vamos a tratar casos concretos porque cuando hablamos de masificación turística nos vienen a la cabeza ciertas ciudades. Hablábamos antes del caso de Dubrovnik en Croacia, hablamos también de Barcelona, caso que Marión conoce bien, porque hay ciertos barrios de Barcelona, como por ejemplo hablamos antes de la Barceloneta, donde ya no viven catalanes, donde es casi un puro Euro Disney. El problema es un parque temático ahora Barcelona, y por eso el ayuntamiento está luchando contra esta ¿Cómo tendencia. se lucha contra ello? Pues hay muchas iniciativas, medidas tomadas, tasa normal, por ejemplo, para el estacionamiento de los autocares turísticos, en la zona de la Fuente de Montjuïc, por ejemplo. También el ayuntamiento ahora prohíbe la apertura de nuevos hoteles en la zona del centro. Así que cuando se cierre un hotel, no se puede abrir otro y no se puede construir más hoteles. Cosa que también es polémica, porque si atendemos a las cualidades de una economía de mercado... Pero en el caso de Barcelona me parece muy útil, sí, muy eficaz, porque también hay el caso de los pisos turísticos, que es el verdadero problema en Barcelona. Es que la gente ya no puede pagar un alquiler en el centro de Barcelona, los residentes. Y cuando fui a hacer un reportaje aquí, conocí a mucha gente que tenía que marcharse de Barcelona porque ya no podía pagar el alquiler. También estaba luchando contra la creación de nuevos hoteles en lugar de, por ejemplo, residencia de ancianos. También lo hemos visto en ciertos barrios de Lisboa, donde el metro cuadrado está casi como en el de los Campos Elíseos de París. Y aquí en París también estamos viendo que desde hace unos meses es obligatorio registrar en el ayuntamiento las viviendas que quieran alquilarse temporalmente. No sé cómo está funcionando, porque también hay récord de multas, ¿no? Bueno, en París, el caso de París me parece muy distinto al caso que hemos evocado en ese momento, porque París tiene muchos puntos de interés, es decir, que entonces no se agobia el turista. Bueno, hay mucha tendencia, efectivamente, el Louvre, Notre-Dame de París, pero los puntos son tan variados, porque uno va a Versalles, uno va a Montmartre, hay muchos puntos. En el caso de Barcelona es más restringida la zona. Entonces, en París no tenemos ese rechazo. Al contrario, yo veo que en París hay mucha aceptación del turista. El turista es bienvenido, por lo general. No he visto ningún afrentamiento en el metro, en el autobús al turista. Al contrario, yo diría que el parisino trata de ayudar al turista a hablar un poco de inglés para orientar al turista. Y entonces la posición del gobierno me parece, porque París es la ciudad que recibe más turistas en el mundo entero, son más de 20 hasta 25 millones de turistas. Entonces es el ejemplo. Entonces, y además vamos a tener los Juegos Olímpicos. Entonces es una serie de eventos que van a propiciar todavía más la imagen de París, que ya está a nivel mundial, evidentemente. Entonces, el tema es la regulación del turismo. Entonces, como dice, ahora mismo hay que registrar los apartamentos por alquiler, que se van a alquilar, y van a cobrar el ayuntamiento va a cobrar la tasa. Y Airbnb se conformó con eso. Sin embargo, sí que desde hace meses estamos escuchando en la prensa cada vez más hablar de turismofobia en ciertos lugares. ¿Es un fenómeno, Delia, que ha venido para quedarse, la turismofobia? ¿Cómo se combate? Porque sí que hay sitios donde los lugareños se ve cierta tensión respecto al turista. Totalmente. A mí
turismofobia, la palabra en sí Sí. me parece bastante fuerte, porque significa que uno tiene un miedo hacia el turista. Y realmente yo creo que más que nada la reacción es en contra de ciertas políticas públicas y en contra de cierto tipo de turismo, de un modelo turístico que no pega, que no sienta en ciertos lugares, porque es demasiado masivo, porque es invasivo, porque molesta a los habitantes, a los locales. Entonces, turismofobia sí se comprende, se entiende lo que es, pero yo creo que más que nada es una crítica hacia un modelo turístico que no encaja, que degrada. Entonces, ¿cuándo podríamos hablar de turismo sostenible? ¿Qué sería el turismo sostenible? ¿Qué políticas públicas tendríamos que fijarnos en ellas para hablar de turismo sostenible? Sí, es importante. En Francia tenemos mucha experiencia, porque Francia tiene una experiencia de 2 siglos de turismo intensivo. Entonces, estos son medidas que se toman a nivel del municipio, a nivel del departamento, les oficios de turismo que tenemos, conocen con mucho detalle todas las tendencias del turismo y propician ciertos desarrollos turísticos, los parques temáticos que se han desarrollado mucho, todos atractivos que tienen una ventaja para atraer el turismo. Y entonces el territorio nacional, porque con las distintas provincias de Francia, que son muy numerosas, que tienen tantos atractivos, van a beneficiarse de la avenida, además de París, obviamente, porque cada provincia tiene su encanto y tiene su turismo interior y de gente que viene de fuera. Nos estamos centrando mucho en Europa, pero también hay sitios de América Latina que están plenamente afectados por esto. Por ejemplo, el caso de Cuzco, ¿no? En Perú, ¿no? Totalmente. No sé si a lo mejor limitar la entrada, el número de turistas, el número de... Como lo que han hecho en Machu Picchu. Machu Picchu. Porque estaba sufriendo un deterioro, lo que es la ruina en sí. Y estaban viendo que en los próximos 15, 20 años iba a sufrir un deterioro masivo y han decidido reducir que las visitas de las personas sean guiadas, encuadradas con guías, es decir, ya uno no puede ir solo. Y también reducir a través de horarios fijos, o bien en la mañana hasta la tarde y de la tarde a partir de las 12 hasta las 6 de la tarde y se cierra. Ya antes la persona podía quedarse todo el día, ahora ya es limitado. Yo creo que eso ayuda mucho y sobre todo para evitar que los turistas que no conocen muy bien qué se puede hacer o qué no se puede hacer estén, no quiero decir vigilados, pero que estén cuidados. Que estén cuidados. Vamos a hacer en este punto una pequeña pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando de masificación turística aquí en Primera Plana.